Jezabel y el trastorno narcisista. Lo primero que debe quedar claro es que el trastorno narcisista no es egocentrismo. El egocentrismo en sí no es trastorno, implica vanidad, más no trastorno. De hecho, hay que decir que todos los seres humanos nacemos narcisistas. El bebé llora, quiere atención todo el tiempo. Quiero comer, quiero que me pasees, quiero que me cargues, quiero que me consientas, y su forma de manipular es el llanto. Pero es un narcisismo inconsciente, no es calculado. El bebé es así porque además de no contar aún con el lenguaje, ni ninguna otra función cognitiva, además esa es la forma de sobrevivir. Este tema lo estamos tocando por lo que Elías se da cuenta de los resultados que puede traerle el amor propio excesivo del que se habla en el libro de Reyes, cuando éste le pide a Dios fe más allá de la razón, y por lo que se aprendió también sobre Jezabel y su influencia sobre el rey Ahab. Los narcisistas tienen gestos que los identifican. Entre esos gestos están, por ejemplo, como ellos necesitan atraer la atención de los demás, siempre o llegan de primeros o preferiblemente de últimos a un evento o a una cita para hacerse notar. Procuran ocupar los sitios más visibles y estudian muy bien sus movimientos y sus gestos, gestos de seducción, la forma coqueta de tocarse el cabello, observan si están siendo observados, la forma de caminar completamente erguidos, balanceándose con un movimiento estudiado, al igual que todas sus poses. Posan perfectamente para una foto. Este es mi ángulo, no son espontáneos, son gestos preparados. Escucha activa no la conocen, pero les gusta, les encanta ser escuchados. La mirada seductora, se tocan la barbilla para dar esa impresión de ser un hombre pensador o una mujer inteligente. Sí, aunque este gesto es más de hombre, se miran mucho. Siempre están pendientes si están bien, comprueban si los están mirando. Tienen frases también muy típicas. Los espíritus impuros no tienen sexo. Impuros por la cuestión de su función, por decir así. Pero son espíritus puros, no de cualidad de pureza, sino no tienen materia, no tienen lo corruptible de la materia, ¿sí? Porque, se manifiestan de forma masculina o femenina, pero no quiere decir que tengan sexo. Por ejemplo, Jezabel. Jezabel falleció en el año 842 a.C., esposa de Acab o Ahab. Murió por defenestración. Defenestración es el acto de arrojar a una persona por una ventana. Ella era de Sidón, de la etnia fenicia. Al ser esposa de Ahab, rey de Israel, gozaba con un título de honor. Su padre, Itobaal I, tuvo como hijos Atalía, Ococías y Joram. Jezabel es mencionada como la esposa de Ahab en los libros de Reyes. Era una sacerdotisa de Astarte. Ya hemos hablado bastante de Astarte. Era sacerdotisa de los Baales. Ella manipulaba a Acab para que los israelitas adoraran a estos dioses y cayeran así en idolatría. Odiaba a los profetas de Dios. En Sefer Melahim dice que Dios permitió que al final de su vida su sangre fuera lamida por los perros, que sabemos ya representan a Amalek. Amalek, recordemos, representa el mal absoluto, y cuando una persona es influenciada o, en el peor de los casos, poseída, en el sentido que queda completamente integrada por Amalek, no hay forma que tenga salvación. Ella sellaba a quienes eran influenciados por ella. Aun cuando muere Ahab, ella sigue gobernando a través de Ocosías, su hijo, porque era esa típica madre castradora, que son madres narcisistas histriónicas. Una madre castrante anula la autoridad del padre,
y ejerce una influencia negativa sobre la educación de sus hijos. Generan un vínculo psicoemocional exagerado entre ellas y los hijos. La mayoría de los trastornos mentales tienen relación con madres excesivamente protectoras y padres prácticamente anulados. Al morir Ocosías, sigue gobernando a través de Joram, su otro hijo. ¿Qué nivel? Este espíritu no es que se llame Jezabel, se le conoce así porque se manifestó en ella, así como ha influenciado a muchos seres humanos. La forma en la que este espíritu influye es manipulando, incitando a la idolatría. Aquí debe quedar claro que la idolatría no es simplemente adorar dioses diferentes al Dios de Israel. Esa tal vez es la idolatría más infantil que existe y de la que es más fácil salir. La ira, por el contrario, es idolatría. La avaricia es idolatría. El excesivo apego por un esposo o un hijo es idolatría. Cuando una persona tiene influencia de este espíritu, lo primero es que no lo reconoce. Es muy sutil la forma en la que influye, se confunde con los rasgos de la personalidad de la persona influenciada. Actúa mediante la manipulación, la división, mediante la murmuración, la lazonjará, la metzorá. Quiere tener autoridad sobre el hombre, sobre su pareja. Un caso tal, la influencia esté en la mujer, porque por supuesto también existen hombres narcisistas, muchos. Una persona con trastorno de personalidad narcisista es probable que tenga influencia espiritual de Jezabel. Sin embargo, ya en el caso de los psicópatas, la influencia de Jezabel está sin duda, pero puede que esta simplemente sea una capa de Leviatán, de quien no hablaremos hoy. Esto descartando que no existan problemas neuronales en estas personas y aún teniendo la certeza que tienen problemas más que conductuales, neuronales, no puede descartarse del todo la influencia de este espíritu. Una persona feminista, me refiero a estas feministas que se desnudan, se marcan, protestan, quieren ser superiores a los hombres, van en contra de situaciones solo por llevar la contraria a los hombres, sin duda pueden tener una influencia de Jezabel. Quienes utilizan el sexo para obtener lo que quieran, podrían estar influenciados por este espíritu. Aquí la mayoría de las veces la persona también está influenciada por la Medjut. La Medjut utilizan las miradas. Recuerden que la desconexión con Dios comienza por los ojos, por lo que vemos, porque esa frase tan cliché de los ojos son la ventana del alma. Imagínense que el alma está ahí asomándose por los ojos. Ese es su lugar de salida. Ahí es que tiene ese contacto y esa conexión con el mundo. Generalmente las personas con trastorno de personalidad narcisista son buenos amantes y mediante el sexo, mediante las relaciones sexuales, dominan a sus parejas. Instan a sus parejas a hacer el mal. Hay orgullo, soberbia, altivez, hacen cosas a nombre de otros y luego muy probablemente lo niegan. Dicen cosas y luego las niegan. Esto es llamado en psicología gaslighting. El narcisista le dice, por ejemplo, a su pareja, ¿estás loca? Es solo una amiga. Y luego cuando la dependiente, la víctima de este narcisista, la pareja, le reclama por haberle dicho loca, el narcisista lo niega. Yo nunca te dije eso. Este tipo de acciones llamadas gaslighting van ocasionando algo llamado disonancia cognitiva en la víctima. Es decir, que sus neuronas comienzan a dejar de comprender los conceptos y pierden el valor semántico. Para ellos, ya los conceptos como felicidad, fidelidad, amor, no significan lo mismo que para usted y para mí, lo que significan para una persona mentalmente sana, sino que tienen atenuantes. No, él solo me ha sido infiel una vez, pero de resto me hace muy feliz porque me ama.
Miren esta frase tan llena de errores semánticos y conceptuales, porque una persona infiel no puede hacer feliz a otra y mucho menos la ama. Estas personas no sienten arrepentimiento y ahí precisamente está el verdadero mal. Cuando alguien hace algo y no lo ve tan malo, pero si eso no es para tanto. Ahí, justo ahí está el peor mal de todos, hacer algo y no enterarse del mal que hizo. Estas personas manipulan con la palabra. Suelen ser falsos profetas. Dicen frases como: Dios me dijo que te dijera esto y aquello. Dios me reveló esto y aquello. Esto es muy usado por líderes espirituales para manipular, por políticos que no dicen una frase sin hablar mal de otro candidato o de otra religión, por ejemplo, siempre haciendo juicios de valor hasta cuando el tema de la enseñanza es la lashon hara. Hay que huir de personas así, porque lo peor que demuestran con estos juicios es que ni siquiera ellos están convencidos de lo que comparten con otros, que necesitan desvalorar al otro, a otra gracia espiritual para poder dar un tema. Una mamá castradora, narcisista y histriónica tiene sin duda influencia de Jezabel. Una madre castradora manipula con enfermedades, con dolores, con dependencia, impiden que el hijo forme su propio nido, utilizan la culpabilidad, quieren tenerlo ahí por su propia inseguridad. Este espíritu es muy delicado, difícil en discernir. ¿Recuerdan eso de discernir los espíritus? Una persona cruel, seductora, que tenga lascivia, puede estar influenciada por este espíritu. Físicamente estas personas tienen dura cerviz, es decir, tienen gestos con la barbilla alta, la barbilla así rígida, la cerviz rígida, indicando su soberbia y su altivez. Algo importante de este espíritu es que opera donde está el espíritu de Acab. ¿Cómo así? Siempre he dicho que es tan malo quien pisa a otro como quien se deja pisar. Y para que exista una Jezabel, tiene que existir un Ahab. Ahab permitía que su mujer hiciera lo que quisiera con él. Para que haya un victimario se necesita una víctima. Y esto lo sufren mucho las personas cuando comienzan un crecimiento espiritual. Porque el día que escuchan la enseñanza sobre siempre te estás proyectando, lo que tú ves en el otro es porque lo tienes tú, revísatelo. Entonces, cuando reconocen a un narcisista, y les digo que cuando identifican a un narcisista, los identificas a todos, porque son de molde, parecen hijos de la misma mamá. Entonces la persona dependiente, la persona sumisa, escucha esto, siempre te estás proyectando y de inmediato deduce: si yo puedo ver el narcisismo que hay en esta otra persona, entonces yo soy narcisista también. Y sí, puede ser, puede pasar esto, pero en estos casos de violencia física o verbal hacia alguien, la mayoría de veces se trata que la persona víctima o dependiente es el opuesto. Es decir, se ve en el otro porque el dependiente es el opuesto a aquel. Entonces el victimario tiene excesiva presencia y el sumiso no está, no permanece. Por sus desequilibrios, el espíritu de Jezabel y el espíritu de Ahab operan juntos. Se necesita el narcisista, necesita de su fuente de energía que se la da el dependiente y el dependiente necesita del abuso narcisista. Jezabel, esposa de Ahab, era una mujer seductora, manipuladora, idólatra. Se relaciona además con el narcisista porque ella era narcisista. El nombre del trastorno viene por el mito de Narciso, un hombre tan bello que se miraba por horas en un estanque, se miraba su belleza. Y algunos dicen que él se enamora de sí mismo, pero realmente Narciso se odia.
se odia a sí mismo, por eso crea un personaje, se lo inventa, se pone máscaras, crea un falso yo. El trastorno de la personalidad narcisista tiene características muy fáciles de reconocer para una persona despierta. La persona narcisista es envidiosa. Envidia tu éxito, tu carisma, tu gracia, tu belleza, tu conocimiento, tu sabiduría, cosas intangibles. De forma general es así. Aquellos que llegan al punto de envidiar tu dinero pueden convertirse en estafadores y ya entran la mayoría de las veces en la clasificación de psicópatas. El psicópata desea que tú no tengas eso y trabajará para quitártelo. Y es en eso que consiste el Ain Jara, el mal de ojo, la envidia, el envidioso. No es que desee lo que usted tiene. Bueno, de pronto sí, de pronto no. Lo que sí desea él es que usted no lo tenga. Existen dos tipos de narcisistas, el vulnerable masoquista y el grandioso sádico. El narcisista no es empático, le queda imposible sentir su dolor, el suyo, el de usted, el del otro. El narcisista no siente, no se puede poner en sus zapatos. Por eso no puede protegerte, porque solo puede ocuparse de sí mismo. Esto pasa hasta con las mamás. Con las madres narcisistas, son esas que no protegen a sus hijos. Si tienen algún problema en el colegio o con alguien, ignoran el problema y lo dejan pasar como si nada. Es decir, no defienden a su hijo. Su hijo no siente el apoyo, no lo apoyan frente a quien los ataca. El narcisista no ama, ni siquiera a sus hijos. Qué fuerte. Si puede que los quiera en cuanto a verlos como una posesión. Lo que hice, este hijo que hice es mío, pero no ese amor verdadero. El padre o madre narcisista, por ejemplo, aparenta amar a sus hijos. Son esos que suben a diario fotos en las redes sociales con los hijos. Parecen los mejores papás. Ahora que existen estas redes, eso es más fácil identificarlos, ¿no? Y suelen comprarles la mejor ropa a sus hijos, matricularlos en el colegio más costoso, pero es por ellos mismos, para que la gente piense, ¡uf, qué buen padre, qué buena madre! Lo hacen por sí mismos, para cuidar su imagen, para que digan qué buen padre es. Lo único que los preocupa es su imagen. Puede que también la madre sea lo contrario, castradora, quienes muchas veces también son narcisistas histriónicas. Existen tratamientos, se puede hacer terapia conductual, pero es muy complicado que el espíritu impuro de Jezabel se desprenda de la persona a la que ha influenciado. Muchos afirman que no tiene cura. Yo considero que siempre y cuando sea Jezabel y no Leviatán, y que Jezabel no sea una simple capa con la que Leviatán se protege y se esconde, sí puede salir, sí puede dejar de influenciar a la persona. Posiblemente quedarán comportamientos marcados en el subconsciente y a veces se le chispoteará alguna salida narcisista a esta Jezabel. Pero si únicamente es Jezabel, sostengo que sí hay solución. Leviatán es otro asunto mucho más complicado que Jezabel y espero que podamos hablar de eso algún día más adelante. Puede que alguien esté pensando, para Dios todo es fácil, y no. Déjenme decirles que no. Dios no utiliza la misma fuerza para todo. Les cuento un shot sobre esto. Y es que hay 3 milagros ocultos de Dios que ocurren a diario. A quien tiene el mérito. Y son las necesidades fisiológicas, el ir al baño, el Shalom Bait, paz en el hogar y el sustento diario. Para Dios poder hacer que cada uno de nosotros, los más de 7,000 millones de personas que hay en el mundo, vivan diariamente estos 3 milagros, que la gente los da como algo por hecho, por merecido,
o por sentado, Dios necesita la misma fuerza, la misma energía que utilizó para hacer que el mar de los juncos se abriera, el mar de Suf, y los israelitas pudieran pasar en medio de lo seco. Así que cada vez y cada día que ustedes tengan su sustento diario, que en su hogar haya Shalom Bait y que hagan sus necesidades fisiológicas, sepan que Dios ha hecho por ustedes el milagro del mar de Suf. Así que para Dios no todo es fácil y sanar un narcisista está entre esas cosas no tan fáciles. ¿Por qué? Pues porque ese es como el sello del pecado que se llama el pecado original, que así es llamado, que lo hemos conocido siempre así, el pecado de Adán y Eva, esa soberbia, es lo mismo. Nacemos con esa dosis de narcisismo, ¿sí? Ya les explicaba que el niño llora, lo carguen, si solo tiene deseo de recibir, ya aprendimos en Parashá Vayishlach, que la puerta del útero es la puerta donde el ángel de la muerte espera al bebé que nace para adherirse. Entonces, durante los primeros 13 años del niño hay varios procesos. Y ya como ya han escuchado seguramente por ahí, el Yetzer Hará lleva 13 años de ventaja en un ser humano. Entonces, son los años más importantes de un niño. Su temor más grande es el abandono, sobre todo de su madre. Los primeros años, el niño tiene un super yo, super ego, cree que todo lo puede y hay que dejarlo, cuidándolo, protegiéndolo del peligro, pero dejándolo que explore y se sienta dueño del mundo. Simplemente, cuando no puede algo, se le dice eso no y ya. Después de los 3, 4, 5 años, se le empieza a decir eso no porque te cortas, eso no porque te quemas. Antes simplemente eso no lo hace, ¿sí? Así el niño, pero siempre diciéndole tú puedes, hazlo. Cuando a un niño a estas edades se le trata como torpe o inservible o que no puede nada, le provocan los padres un desequilibrio peligroso en Tiferet a ese niño. Y ese será el adulto que tiene poca confianza en sí mismo, poca autoestima, que sufre relaciones personales abusivas o es él quien abusa, porque un desequilibrio en Tiferet también es el narcisismo. Puede tener ideas suicidas. Así que ya sabemos, para Dios no todo es posible, para Dios es imposible lo que para el hombre es posible y no lo hace. Él nos dio libre albedrío en Malhut, pero no nos dio la capacidad de renunciar al libre albedrío. Es decir, yo no puedo decirle a Dios, por favor quítame el libre albedrío y que yo haga solamente tu voluntad. Siempre podremos elegir el mal, salvo en la puerta 50 de Biná, que es lo que se hace en el Omer, los 49 días del Omer, en los que atravesamos esas 49 puertas que se supone que debemos atravesar esas 49 puertas para llegar a la puerta 50 de Biná del entendimiento. Llega así un momento en que la persona ya no puede hacer el mal. Esto solo lo consiguen los tzadikim, por supuesto. Sí es posible, pero hay que pasar las 49 puertas para poder llegar a la puerta 50. El narcisista siente preocupación extrema por sí mismo, sentido exagerado de egocentrismo. No es simple egocentrismo, es más allá. Las personas narcisista les queda imposible que se pongan en tu lugar. Ustedes saben esto que hemos venido aprendiendo. Si yo fuera tú, hubiera hecho lo mismo. Entonces ahí se suspenden todos nuestros juicios. Cierto, pero el narcisista es incapaz de decir eso. Si yo fuera tú, hubiera hecho lo mismo. Que no cabe. No les resulta, no les cabe en la cabeza eso. No pueden sentir tu dolor. No comprenden por qué lloras tanto si ellos no te han hecho nada. Pero es que si no es para tanto. Y ese es el peor mal, como les decía. ¿Sí? Que la gente no vea el mal en lo que hace.
El narcisista tiene intención de lanzar dardos al otro, pero termina proyectándose, describiéndose. Para esto basta con leer sus perfiles en redes sociales. Por ejemplo, pueden escribir: huye del egoísta, porque ellos son egoístas. Es su falso yo delatándolos. Los narcisistas se relacionan con la gente por etapas. En todo tipo de relación, no solo de pareja, también en la laboral les pasa, en las amistades. Primero, demuestran un amor exagerado. Son los que más aman, son los que más regalos te dan, son excesivamente exagerados. Tú crees que es más, la otra persona dice, pero este si es exagerado ya me ama, o ya esta persona si es exagerada, acaba de empezar a trabajar aquí, ya es el mejor amigo de todo el mundo. Así actúan los narcisistas, ¿sí? A los 2 días tienen fotos publicadas amando a la nueva pareja. En el caso de los familiares, bueno, dan regalos, no hayan que darle al otro, tienen de excusa hasta todo, con tal de regalarle algo que jamás resultará gratis para el dependiente. No es un dar desde el Gesed, sino desde Yesod puro ego. Dan por el placer de dar, que es una forma refinada de egoísmo, pero no por misericordia. Es como un placer, sienten placer dando. Compran a las personas, compran el cariño, porque por el desequilibrio que hay desde Yesod hasta Tiferet. Y pues por supuesto no pueden ascender a Atzilut. En fin, la primera etapa es ser dadivosos. La segunda etapa es acusarnos de juzgarlos severamente. Por ejemplo, el hijo que empieza a darse cuenta que la mamá se comporta de determinada manera y se lo dice. La mamá responde o reacciona diciendo que está siendo juzgada severamente. Igual una pareja, igual en el trabajo. Y como el narcisista influenciado por Jezabel sabe que usted es una persona que busca de Dios, sin duda le va a decir, ¿y eso que te la pasas rezando? ¿Y eso que te la pasas orando? Y mira cómo me juzgas. ¿Y eso que eres una persona de Dios y no me comprendes? Son manipulaciones propias del narcisista. Por eso es que se necesita la gebura, la restricción. Una restricción en el dar. ¿Sí? La víctima siempre quiere dar demasiado, el que está en el otro puesto, que igual también tiene sus desequilibrios. Ese Ahab, como les decía, para que haya una Jezabel se necesita un Ahab. Paso a seguir, usted se siente culpable, se acuerda justo en ese momento que hay que perdonar 70 veces 7. Y entonces usted vuelve con su pareja narcisista o reanuda la relación con ese familiar narcisista y es ahí cuando esa persona toma el control de su vida, sobre sus amistades. Esta amiga no me gusta, no le hables más a este. Algunos de una forma más sutil, ay, mira, tu amiga es como muy coqueta conmigo, y terminas la persona sola, alejándose de sus amistades, de sus familiares. Poco a poco la persona va quedando sola porque el narcisista ha dominado todo su entorno para que así suceda. Son esas personas que pelean con alguien y se encargan de que el resto del mundo tampoco les hable a ese alguien, ¿sí? Siempre están de murmuradores, de difamadores, al punto que una pareja, por ejemplo, puede que le diga a sus amigos que usted como novia o esposa no gusta de ellos. Es decir, vamos a suponer que el narcisista es el hombre. Entonces el hombre le dice a sus amigos hombres, no es que mi esposa no gusta de ustedes, pero es porque su desequilibrio, su inseguridad, la del narcisista, prefiere enemistar a su pareja con sus amigos para no sentirse inseguro que pueda haber un tipo de relación entre ellos. No es más nada. Divide, murmura, lleva y trae cuentos, sea mujer o sea hombre. El narcisista lo hacen igual. Cuando han logrado ir alejando a la víctima de la gente a su alrededor, toman poder sobre su dinero y sus bienes. En el peor de los casos, en el caso de psicópatas, como les decía, ya rayando en la delincuencia. Miren, lo que Jezabel hace, ella
hace cartas supuestamente firmadas por Ahab y le dice, te daré la viña de Nabot. Manipula a su antojo a Ahab. Todo esto con el fin de anular que la persona y controlarla completamente. El narcisista siempre avisa lo que nos va a hacer. Jezabel, por su misma soberbia, avisa. Ella dice a Elías que al día siguiente, a esa misma hora, él estaría muerto. El narcisista nos anuncia lo que nos hará. Él se desenmascara por momentos, pero la víctima lo justifica. Es el caso de los familiares. Son personas que pueden estar en tu mesa comiendo, que igual alguna sátira lanzan en contra tuya, dejan ver su odio, la basura que llevan guardada en su corazón, pero luego están como si nada, siguen la conversación como si no hubiera pasado nada. Son momentos en los que el narcisista se quita las máscaras. Si estamos despiertos, logramos verlo. Lo que sí les doy una mala noticia es que hay muchas personas narcisistas. Otra característica del narcisista es que hace triangulación. No importa si es una relación de pareja, si es laboral o si es familiar o si es de amistad. ¿Qué quiere decir triangulación? Esto quiere decir que, bueno, por supuesto, él está en la cima del triángulo, ¿cierto? Si es una relación de pareja, en un extremo inferior está usted y en el otro siempre va a haber alguien. Puede ser la expareja de este hombre o de esta mujer. Puede ser una amiga suya, una amiga de él, puede ser la mamá, puede ser algún familiar, algún hermano, pero siempre están en la parte inferior. En el caso de los familiares, por ejemplo, puede triangular con otro familiar. Y si es una madre o un padre, puede triangular con el otro hijo, o con su hijo o con su esposo, dependiendo del tipo de familia, si es nuclear, compuesta, extensa. El asunto es que el narcisista provoca triangulaciones en las que él se encuentra arriba y los dos de abajo se pelean por alcanzarlo, por obtener su amor. Y esto lo hace procurando, por supuesto, que la víctima se entere de la triangulación. Aquí les doy una mala noticia a las mujeres, y no es que ellas sean muy inteligentes y que todos los hombres sean tontos y se dejen descubrir en las infidelidades. No, lo que pasa es que el hombre infiel, precisamente lo que le gusta, bueno, a la mayoría, lo que procura es que la pareja se entere para que sienta que luchen por su amor, para él sentirse ocupar el centro de atención, el centro de atención, ¿sí? Porque eso es lo que le gusta a él. Y bueno, luego culpa a la pareja porque tú me descuidaste, tú te alejaste, tú ya no me dabas la misma atención de antes. Otra característica del narcisista es la difamación. Estas son etapas también, no es que todo se viva en la primera semana, no. Pero si usted es una persona despierta, no tendrá que pasar por todo, porque sabrá con qué tipo de personas relacionarse. Como les digo, esto puede pasar a nivel laboral, a nivel personal, amistades, pareja, familia. La difamación es otra arma del narcisista. Habla mal de ti. Si eres su pareja actual, habla mal de su ex todo el tiempo. Todos los defectos que él tiene dirá que tú los tienes, porque se proyecta. En el caso de los familiares igual. Van de casa en casa con murmuraciones y me dijo y le dije y me hizo. No han llegado al océano, están subidos en su ola insignificante y además se viven cayendo porque viven pendientes si la ola del otro es más alta y es mejor que la propia. Entonces cada quien debe estar en su ola, por eso siempre afirmo que hay que vivir y comportarse siempre de tal manera que cuando otro hable mal de uno, nadie le crea. Otro actuar de las personas influenciadas por Jezabel es que usa las indirectas. No sabe si es contigo, no sabe si es con otro, pero te mantiene siempre ahí a la expectativa. Si es en esto ahora de las redes sociales, no bloquean. No bloquean porque la idea es siempre dejar la puertica abierta por si quieres volver o por si ellos quieren volver. Los narcisistas les encanta que usted reaccione,
que sea reactivo, si es el caso que lo ofenda, que lo insulte, para él poder victimizarse. Yo hablo de él, pero puede ser ella o puede ser él, ¿sí? El narcisista siempre vuelve. Si cree que le has dejado alguna puerta abierta, vuelve. No porque te quiera o te aprecie, mucho menos que te ame, sino porque no comprende cómo tú has podido salir adelante sin él. Tú deberías estar llorando, tú deberías estarte muriendo por él. Y la verdad, él no comprende por qué no está pasando eso. El narcisista no comprende cómo puedes estar feliz sin él. Siempre vuelven. El narcisista se vuelve así por un padre ausente, sea porque murió o porque lo abandonó, por una madre castradora que le dice, estás gordo, eres feo, peínate bien, eres un inservible, eres un torpe, no sirves para nada, todo lo haces mal, todo lo que te he dado y mira cómo actúas. Pero el narcisista idolatra a esa madre así. La ama, es la mejor del mundo, porque eso es lo que creen ellos que es el amor. Es dependiente de esa mamá. De hecho, hay análisis completos de por qué la gente se apega a quien lo rechaza. El narcisista enterró a su niño interior muy en el fondo de sí. Ese niño que probablemente sufrió mucho. Y resulta que en su edad adulta no saben qué quieren, no saben quiénes son. De tantas máscaras que se van poniendo, la máscara del lindo, de la linda, de la bonita, del inteligente, del mejor alumno, del mejor trabajador, del que da más sustento en la casa, del que todo lo puede, del que a nada le importa, cualquier cantidad de máscaras que hay para ponerse, se las van poniendo. Entonces llegan al punto en que están tan adentro, tan en el fondo de ese montón de máscaras que se han puesto durante toda su vida, que no encuentran su yo. Esto es grave. ¿Saben qué ocurre en la edad adulta de una persona así? El Alzheimer, una epilepsia. Se producen como consecuencia muchas veces de ponerse máscaras. No solamente si es narcisista, también las víctimas. Esas mujeres que viven una y otra infidelidad y se hacen las que no se enteran con tal de tener al esposo al lado. Entonces, todo este tipo de cosas al final sacan la factura, cobran factura a nivel de salud, a nivel emocional, a nivel conductual, a nivel psicológico y mental y espiritual. Jamás hagas compromisos con un narcisista. No hagas tratos, no hagas acuerdos, no tengas negocios con ellos, no lo van a cumplir. Ay, mira, es que yo me voy a convertir a tu religión si tú me perdonas. Es que yo no vuelvo a decirte esto, yo no vuelvo a hacer aquello, perdóname, dame otra oportunidad. Y una, y dos. Hasta terapia pueden ofrecerles ir. Yo no lo vuelvo a hacer. Nunca cumplen los acuerdos. Su nivel de conciencia es muy bajo. El narcisista puede usar frases como, yo no soy tonto, a mí no me la hacen. Su avispamiento consiste en hacerle daño al otro antes de ser ellos dañados, porque se proyectan y ven en el otro su propia maldad. ¿Sí? Recuerden el lago en el que Narciso se veía. Al narcisista, dile que tiene la razón y hasta pídele perdón por algo que no has hecho y molestará mucho menos, porque es que a veces también hay que sobrellevar a estas personas así, por lo menos en lo laboral. Por ejemplo, no es que nos vamos a deshacer de todos los narcisistas, porque de pronto nos toca de ermitaños. Toca verlos y tratarlos como a alguien con discapacidad mental. ¿Cómo trataríamos a una persona con alguna discapacidad? Mirarlos de esta manera, porque realmente es así. El narcisista no toma grandes riesgos, es decir, te dice tontadas, pero de ahí a actuar poco. No se arriesga mucho porque no tolera el rechazo, es vanidoso, vive en continua competencia hasta con su pareja. Aún se ve esto en el caso de los hombres
En el caso de familiares, por ejemplo, puede pasar con los objetos del hogar, con los vehículos, llenan sus vacíos comprando cosas, aunque a nadie les guste ir a visitarlos. El narcisista jamás te va a soltar hasta destruirte. La decisión es de la persona víctima, del dependiente, del codependiente, de quien suministra la energía al narcisista. Esta es la persona que debe tomar la decisión. El narcisista jamás deja, jamás. Miren el final de Ahab. Los perros lamieron su sangre y así termina Jezabel. Igual, el narcisista suele tener desequilibrios en varias facultades. En Hot, en la comunicación, pueden presentar, por ejemplo, problemas de dicción, problemas de lo que les decía del gaslighting en la comunicación. Dicen algo y luego dicen, no, yo no lo dije. Entonces, eso produce en el otro la disonancia cognitiva, problemas de comprensión al comunicarse, ¿sí? Por supuesto, los narcisistas tienen desequilibrios en Tiferet, porque pueden haber sido maltratados verbalmente por sus padres de niños, ¿sí? No puede ni debe confundirse narcisismo con egocentrismo. Lo repito una vez más. El narcisista busca la destrucción del otro. No cualquier relación sexual lo satisface. Le gusta lo perverso. El narcisista no quiere tu amor, quiere tu atención, quiere ser admirado. Cuando hay otra persona que para ellos representa un peligro, ustedes lo van a ver completamente pequeñito, rogándoles detrás de ustedes. Son, mejor dicho, son perfectos. Parecieran perfectos, pero es su propia inseguridad. Como les decía, Narciso no se ama, Narciso se odia a sí mismo. Le encanta que juegues a ganarte su amor. Actúan premeditadamente, te castigan con silencio cuando has hecho algo que no les gusta, pero nunca cierran por completo las puertas. Es decir, el narcisista no te bloquea en las redes sociales, por ejemplo. Así tú lo bloquees en redes, él no lo va a hacer. Utilizan las vagebooking, mensajes que tú dudas si son para ti o si son para otros, con el fin de tenerte ahí. Simplemente ahí. El narcisista jamás perderá la cordura frente a otras personas. Son muy calculadores. La víctima, como si es espontánea, muy probablemente sí puede comportarse reaccionando mal ante las acciones del narcisista. El narcisista nunca se vuelve loco. Nunca grita delante de terceros, se moderan mucho en el trato, no por cuestiones morales o espirituales o de educación, sino porque son muy calculadores. El narcisista no tiene desarrollada la facultad de biná, no llega ni sin culpa. Sí, que esto no se confunda con que son tontos o ignorantes. No, simplemente que el entendimiento no es tener una información, sino saber qué hacer con esa información. Y el narcisista no lo sabe. Cuando el narcisista se ha visto descubierto, se victimiza siempre. ¿Por qué te elige el narcisista? Te tienes que estar preguntando en este momento. Una persona así, ¿por qué estuvo en mi frecuencia? ¿O por qué está en mi frecuencia? ¿Yo cómo estoy vibrando? Porque al ver que eres una persona que busca de Dios, te confunde con tonta o con fácil de manipular. No se deben sentir tontos o brutos. No es su culpa que el narcisista los elija. Él sabía que usted podía ser la codependiente perfecta, su perfecto suplemento de energía. Por eso algunas personas ahora llegan al límite de afirmar que hay personas sin almas, pero no es cierto. Afirman que hay personas que absorben la energía de otro para poder vivir. Esto sí es cierto, ¿sí? Pero lo de tener alma, no. Todas las personas tienen alma. Personas sin alma, no es cierto. Todas las personas tienen alma. Puede que simplemente tengan nefesh y no tengan ruach y mucho menos neshama, pero nefesh tienen, de lo contrario no podrían respirar, ni latir a su corazón, ni circular a su sangre por las venas. Ya aprendimos desde Bereshit cómo es que se conecta esa parte espiritual con lo corporal.
¿Dónde está el punto y la vía del alma? En la sangre. Ya eso lo aprendimos. Así que eso que hay personas que no tienen alma no es cierto. El narcisista siempre dirá que no lo amas porque no lo perdonas, porque no lo toleras, porque cómo es posible que tú lo hayas dejado si eso no fue tanto. Ahora, después de saber todo esto de Jezabel, de la forma en la que influencia este espíritu impuro y quedar bien preocupados, porque además seguramente a estas alturas han identificado algún narcisista en su entorno o varios, y bueno, la ventaja es que uno identifica al primero y los demás son de molde. Ahora entonces, ¿cuál es la solución? Finalmente debe quedar claro que para poder afirmar que alguien está influenciado por este espíritu, debe tener todas las características mencionadas, no una ni dos, ¿sí? Entonces puede que tengan uno, tengan dos, tengan tres, pero no la tienen todas. Entonces no podemos afirmar que tiene una influencia de Jezabel, pero sí se puede decir que la persona es narcisista, tiene un trastorno narcisista en mayor o menor medida. ¿Cuál es la solución? Siempre usted es el que sabe en qué nivel espiritual está, cómo es que está trabajando sus desequilibrios en las facultades del alma, ¿sí? Y cómo está para poder enfrentarse con este tipo de personas. Si usted aún se siente débil, inseguro, siente que puede correr peligro físico o emocional frente a una persona que sea así, que tengan todas estas características, incluyendo su familia, incluyendo su madre, su padre, sus hijos, sus hermanos. Usted debe cuidarse de esa persona. No se trata de enfrentarse a esa persona. En lo posible y depende del tipo de la relación, mantener un contacto cero. Esto es lo que aconsejan los psicólogos. Sin embargo, a veces no es posible. Por ejemplo, las parejas que tienen hijos, es imposible un contacto cero. En lo laboral, si el jefe es el narcisista, ¿cómo no le vas a mandar el informe diario que tienes que mandarle? ¿Cómo no le vas a contestar el teléfono, el WhatsApp, el Skype, qué sé yo, por donde te llamen? Entonces, no es posible ese contacto cero, pero sí deben desarrollar la facultad de Geburah, la restricción. En eso hay un desequilibrio, por supuesto en Yesod, porque hay una falta de autoestima, y por supuesto en Tiferet. Entonces estas son las tres. Hesed muy probablemente tienen mucho Hesed, pero sin Geburah. Les falta Itzhak, les falta la restricción. Y a esto los animo. Recuerden, pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.